Ella fue obligada a almorzar sola mientras el gerente la humillaba frente a todos. Pero el millonario, que observaba en silencio desde otra mesa, se levantó y dijo con voz firme: «Di que ahora estás conmigo». Lo que hizo después, nadie pudo creerlo. La dignidad no tiene precio, pero el hambre sí lo tiene, pensó Rafaela Méndez mientras observaba el reflejo de sus ojos cansados en el espejo del baño de empleados. Una gota rebelde escapó y arrastró consigo un poco del rímel que tan cuidadosamente había aplicado esa mañana. Con dedos temblorosos, la limpió antes de que dejara evidencia de su momento de debilidad. Sus pensamientos vagaron hacia su madre, quien siempre repetía que las lágrimas eran lujos que las mujeres trabajadoras no podían permitirse. Las lágrimas no pagan cuentas, Rafa, le habría dicho. El restaurante El Dorado permanecía inusualmente silencioso a esa hora de la tarde, ese limbo entre la comida y la cena cuando el tiempo parecía detenerse en el exclusivo distrito financiero de Ciudad de México. Los rayos del sol de octubre se filtraban por los ventanales, dibujando patrones dorados sobre los manteles blancos que Rafaela había planchado personalmente esa mañana, mucho antes de que el primer cliente cruzara las puertas. 3 turnos consecutivos. 72 horas en una semana. El cuerpo le dolía, pero más le dolía saber que aún faltaban 4 horas para terminar su jornada. 4 horas más soportando las miradas condescendientes de Lorenzo Vidal, el gerente que había llegado hacía apenas 6 meses y que parecía haberla elegido como blanco de sus pequeñas crueldades cotidianas. «Méndez, ¿terminaste con esos cubiertos?». La voz de Lorenzo atravesó el comedor vacío como una navaja. No esperó respuesta mientras caminaba hacia ella con ese aire de superioridad que reservaba especialmente para los empleados que no tenían conexiones con la familia del dueño. «Necesito que reorganices la bodega de vinos». Parece que alguien hizo una pausa dramática, confundió las etiquetas ayer. Rafaela apretó los dientes. Había sido Lucía, la sobrina del dueño, quien había estado jugando con las botellas mientras coqueteaba con uno de los clientes. Todos lo sabían. Nadie lo mencionaría. Enseguida, señor Vidal, respondió con una neutralidad practicada. ¿Puedo tomar mi descanso para comer primero? Son casi las 3 y no he. ¿Tu descanso? Lorenzo fingió consultar su reloj. Ah, cierto. El personal está comiendo en el área de empleados, pero necesito que alguien permanezca en el salón principal. Ya sabes, por si llega algún cliente importante. Puedo comer rápido y volver en 10 minutos, sugirió Rafaela, intentando no sonar desesperada. No, imposible, Lorenzo sonrió con una falsa amabilidad. Mira, te propongo algo. Puedes comer aquí mismo, en el salón. Señaló hacia la mesa más alejada, junto a la ventana de servicio, donde el ruido de la cocina era constante y el aire acondicionado creaba una corriente fría. La mesa 19. Nadie la reserva nunca, por alguna razón. La razón era obvia, era la peor mesa del restaurante, donde los meseros odiaban ser asignados porque los clientes siempre se quejaban y las propinas eran miserables. Además, continuó Lorenzo, bajando la voz como si compartiera una confidencia, hubo quejas sobre tu perfume. Demasiado intenso, dicen. No es apropiado cerca de la comida ni de los otros empleados. Rafaela sintió que el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. No usaba perfume en el trabajo, justamente por respeto al ambiente gastronómico. Era una acusación fabricada, diseñada para humillarla, para aislarla. Las risitas mal disimuladas de Lucía y sus amigos desde la entrada del comedor de empleados confirmaban la verdadera naturaleza de esta decisión. Con la dignidad que su madre le había enseñado a mantener en alto, Rafaela asintió levemente y se dirigió a la cocina. El chef Domingo la miró con ojos comprensivos mientras le servía una porción de las sobras del menú ejecutivo en un plato que tenía un pequeño desportillado en el borde. Inutilizable para los clientes pero aparentemente suficiente para ella. Lo siento, Rafa, murmuró el chef, asegurándose de que solo ella pudiera escucharlo. Ese cabrón no tiene derecho. Lleva 5 años aquí, más que cualquiera de nosotros. Rafaela esbozó una sonrisa cansada.
Solo necesito resistir 3 meses más hasta terminar mi especialización en administración hotelera. Entonces podré buscar algo mejor. Eres la mejor de todos nosotros, insistió Domingo, añadiendo discretamente una porción extra de camarones al plato. No dejes que te quiebre. Con el plato en manos, Rafaela atravesó nuevamente el salón principal. Mientras los demás empleados disfrutaban de su comida entre risas y conversación, ella tendría que conformarse con la soledad de la mesa 19. Se sentó, colocando el plato sobre el mantel blanco, y sacó un pequeño libro gastado de su bolsillo, su único compañero para este momento de falsa tranquilidad. No se había dado cuenta de que otra persona observaba la escena. En la mesa central, la más codiciada del restaurante, Alberto Sousa revisaba documentos mientras bebía lentamente de una copa de vino tinto. Era conocido en el mundo empresarial por su cadena de hoteles boutique que había transformado el concepto de lujo en México. Venía ocasionalmente a El Dorado, siempre solo, siempre observador. Rafaela intentó hacerse invisible mientras abría su libro, fingiendo que no le afectaba estar aislada a plena vista. El nudo en su garganta amenazaba con convertirse en lágrimas, pero se recordó a sí misma que tenía facturas que pagar, una madre enferma que dependía de ella y un futuro por el que estaba luchando. Alberto Sousa, desde su privilegiada posición, había presenciado toda la escena. Normalmente no interfería en asuntos ajenos, una regla personal que le había servido bien en los negocios. Los problemas de otros no eran su responsabilidad. Sin embargo, algo en la dignidad silenciosa de aquella mujer, en la forma en que mantenía la compostura frente a una injusticia tan evidente, le resultaba profundamente perturbador. Durante los siguientes 20 minutos, mientras Rafaela comía lentamente y pretendía estar absorta en su lectura, Alberto no pudo concentrarse en sus documentos. La incomodidad crecía dentro de él, una sensación extraña para alguien acostumbrado a mantener el control en cada situación. Sus ojos volvían una y otra vez a la figura solitaria en aquella mesa apartada, notando los pequeños detalles, como ella mantenía la espalda recta a pesar del cansancio evidente en sus hombros. Como sus dedos pasaban las páginas con delicadeza casi reverencial, como ocasionalmente levantaba la mirada para asegurarse de que no hubiera entrado ningún cliente que requiriera su atención. La indignación comenzaba a hervir bajo la superficie de su habitual calma. Alberto Sousa había construido un imperio desde cero, pero nunca había olvidado sus orígenes humildes, los años en que su madre limpiaba habitaciones de hotel mientras él hacía tareas en la lavandería. Reconocía la injusticia cuando la veía, y lo que estaba presenciando era una demostración gratuita de poder mezquino. Lorenzo Vidal reapareció en el salón, caminando con esa arrogancia que caracteriza a quienes confunden autoridad con abuso. Al pasar junto a la mesa de Rafaela, miró ostensiblemente su reloj. Tu tiempo terminó, Méndez. La bodega de vinos no se organizará sola. Alberto apretó el puño bajo la mesa, arrugando sin darse cuenta el contrato que había estado revisando. No era su problema, se recordó a sí mismo. No debía interferir. Y sin embargo. Disculpe, señor Vidal, llamó con voz firme. Quisiera hablar con usted un momento. La expresión de Lorenzo cambió instantáneamente al reconocer a uno de los clientes más prestigiosos del restaurante. Con una sonrisa servil, se acercó a la mesa central. Señor Sousa, qué honor. ¿En qué puedo servirle? Alberto sentía la mirada sorprendida de Rafaela sobre él. Durante un instante fugaz, sus ojos se encontraron a través del salón, y en esa conexión momentánea, algo indefinible pasó entre ellos, una chispa, un reconocimiento, una promesa tácita. Estaba pensando, comenzó Alberto, sosteniendo la mirada de Lorenzo con una intensidad calculada, que este restaurante tiene una reputación excelente. Sería una lástima que algo la empañara, ¿no cree? El gerente palideció ligeramente. Por supuesto, señor Sousa. Nos enorgullecemos de mantener los más altos estándares. Me alegra oírlo, respondió Alberto, inclinándose ligeramente hacia adelante. Porque acabo de presenciar algo que me ha dejado inquieto. Lorenzo Vidal intentaba mantener su sonrisa profesional, pero la tensión era evidente en la forma en que sus dedos se crispaban sobre la carpeta de menús que sostenía.
Alberto Sousa no era un hombre que se caracterizara por intervenir en situaciones ajenas. Su reputación en el mundo empresarial se basaba precisamente en su capacidad para mantenerse enfocado únicamente en lo que le concernía. Me preguntaba, continuó Alberto, girando lentamente la copa de vino entre sus dedos, ¿cuál es la política de este restaurante respecto al trato del personal? Lorenzo parpadeó, descolocado por la pregunta. Nos regimos por los más altos estándares, señor Sousa. Nuestro personal recibe un trato. Excelente, entonces, interrumpió Alberto, su voz suave pero con un filo cortante apenas perceptible. Porque he notado que aquella empleada hizo un gesto sutil hacia Rafaela, parece estar comiendo sola, alejada del resto del personal. ¿Hay alguna razón para eso? Un silencio incómodo se instaló entre ambos hombres. Desde su mesa solitaria, Rafaela sentía que el aire se había vuelto más denso. No podía escuchar la conversación, pero la postura tensa de Lorenzo le indicaba que algo inusual estaba ocurriendo. Es una situación temporal, tartamudeó Lorenzo. Necesitábamos que alguien permaneciera en el salón y... Entiendo, Alberto dejó la copa sobre la mesa con estudiada calma. ¿Y el comentario sobre su perfume? Lo escuché claramente desde aquí. El rostro de Lorenzo adquirió un tono rojizo. Hubo algunas quejas de otros empleados y consideramos que... Qué curioso, Alberto sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Porque estoy sentado mucho más cerca de ella que cualquier otro empleado, y no he notado absolutamente nada. Lorenzo abrió la boca y volvió a cerrarla, sin encontrar una respuesta adecuada. Alberto aprovechó ese momento de vacilación para ponerse de pie con movimientos pausados. Aunque no era particularmente alto, su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que todos los presentes fueran conscientes de su autoridad. Si me disculpa, dijo, dejando un billete sobre la mesa que cubría con creces su consumo, tengo un asunto que atender. Con pasos deliberados, Alberto Sousa atravesó el salón hacia la mesa 19. Cada paso resonaba sobre el suelo de mármol, marcando un ritmo que parecía contar los segundos de una decisión que él mismo no comprendía del todo. No era su costumbre actuar por impulso, había construido un imperio calculando cada movimiento. Y sin embargo, aquí estaba, rompiendo sus propias reglas por una desconocida. Rafaela levantó la mirada de su libro cuando la sombra de Alberto cayó sobre su mesa. Sus ojos, de un castaño profundo que recordaba a la tierra húmeda después de la lluvia, se abrieron con sorpresa y algo más, quizá temor, quizá curiosidad. Alberto se encontró momentáneamente sin palabras, un fenómeno tan raro en el que casi le provocó una sonrisa. Señorita, comenzó, consciente de que tanto Lorenzo como Lucía y algunos otros empleados observaban la escena desde diferentes ángulos del restaurante, lamento interrumpir su lectura. Rafaela cerró lentamente el libro, colocando un separador improvisado con una servilleta. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? Su voz era serena, profesional, pero Alberto pudo detectar el ligero temblor que delataba su nerviosismo. Alberto dudó por un segundo. Lo que estaba a punto de hacer era completamente impropio de él. Interferiría en la vida de una desconocida, se involucraría en un drama laboral ajeno, y todo por un sentido de justicia que creía haber dejado atrás años atrás. Cuando comprendió que el mundo de los negocios rara vez premiaba la rectitud moral. Pero entonces volvió a mirar aquellos ojos cansados pero dignos, y la decisión se tomó sola. He notado que está comiendo usted sola, dijo, manteniendo un tono conversacional que, sin embargo, era lo suficientemente audible para que llegara a oídos de Lorenzo. Y me preguntaba si le molestaría compartir la mesa conmigo. La sorpresa de Rafaela fue evidente. Miró brevemente hacia Lorenzo, cuyo rostro había adquirido una palidez fantasmal, y luego de vuelta a Alberto. Señor Sousa, agradezco su oferta, pero estoy en mi horario de trabajo y no sería apropiado que... Insisto, la interrumpió Alberto con suavidad, tirando ligeramente de la silla frente a ella. A menos que tenga usted alguna objeción personal. Rafaela entendió el juego que se estaba desarrollando. Este hombre, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, le estaba ofreciendo una salida digna de la humillación a la que había sido sometida.
Era una mano tendida en medio de un naufragio, y aunque su orgullo le susurraba que debía rechazarla, su instinto de supervivencia era más fuerte. Ninguna objeción, señor Sousa, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Sería un honor. Lorenzo se acercó rápidamente a la mesa, con una sonrisa forzada que parecía más una mueca de dolor. Señor Sousa, si desea otra mesa, puedo preparar la mejor del restaurante para usted inmediatamente. Esta área es para. Esta mesa es perfecta, respondió Alberto sin mirarlo, mientras se sentaba frente a Rafaela. La señorita y yo tenemos asuntos que discutir. El gerente se quedó paralizado por un momento, dividido entre el miedo a disgustar a un cliente tan importante y la confusión ante esta situación sin precedentes. Por supuesto, balbuceó finalmente. Si necesitan algo, estaré. En este momento, Alberto lo miró directamente, lo que necesitamos es privacidad. El tono no admitía réplica. Lorenzo retrocedió unos pasos antes de alejarse definitivamente, lanzando una mirada de advertencia a Rafaela que prometía futuras represalias. Cuando estuvieron relativamente solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Rafaela jugueteaba nerviosamente con el tenedor, sin atreverse a comer frente a este hombre cuya intervención no comprendía. Alberto, por su parte, observaba discretamente los detalles que antes no había podido apreciar, la pequeña cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, la forma en que un mechón rebelde escapaba de su peinado pulcro. La elegancia natural con que sus manos se movían a pesar del cansancio evidente. No tiene que hacer esto, murmuró finalmente Rafaela, manteniendo la voz baja para que solo él pudiera escucharla. Agradezco su gesto, pero estoy acostumbrada a estas situaciones. Y eso es precisamente lo que me parece inaceptable, respondió Alberto con igual discreción. Nadie debería acostumbrarse a ser tratado injustamente. Rafaela lo miró con curiosidad genuina. ¿Por qué le importa? No me conoce. Era una pregunta válida, una para la cual Alberto descubrió que no tenía una respuesta clara. ¿Por qué estaba interfiriendo? No era su costumbre jugar al caballero andante, y sin embargo aquí estaba, alterando el curso normal de un día por una empleada de restaurante cuyo nombre ni siquiera conocía oficialmente. Mi madre fue trabajadora de servicio toda su vida, respondió finalmente, sorprendido por su propia sinceridad. Limpiaba habitaciones en un hotel cuando yo era niño. Recuerdo cómo llegaba algunas noches, con esa misma expresión que usted tenía hace unos minutos. Esa dignidad silenciosa frente a la injusticia. Rafaela no esperaba una respuesta tan personal. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez desde que Alberto se había sentado, una sonrisa genuina iluminó brevemente su rostro. Rafaela Méndez se presentó, extendiendo ligeramente su mano sobre la mesa. Alberto Sousa, respondió él, estrechando su mano con delicadeza. El contacto fue breve pero extrañamente significativo, como si ambos hubieran sellado un pacto tácito. Lo sé, dijo ella con una pequeña sonrisa. Todo el mundo conoce al dueño de Hoteles Arcadia. Lorenzo apareció nuevamente en su campo visual, observándolos desde la distancia con evidente ansiedad. Su mirada iba del reloj a la mesa donde ellos conversaban, un recordatorio silencioso de que el tiempo de descanso de Rafaela había terminado hacía varios minutos. Alberto siguió la dirección de su mirada y entendió la situación. Parece que su jefe está ansioso porque vuelva al trabajo. Rafaela suspiró. La bodega de vinos no se reorganizará sola, murmuró con resignación. Y después de esto, probablemente me asignen trabajos aún peores. Un impulso inexplicable se apoderó de Alberto. En circunstancias normales, habría dejado la situación así, un pequeño acto de rebeldía contra la injusticia, una anécdota que olvidaría en unos días. Pero algo en los ojos de Rafaela, en su dignidad frente a la adversidad, le impedía simplemente levantarse y continuar con su día como si nada hubiera ocurrido. No si están demasiado ocupados impresionando a un cliente importante, respondió con una sonrisa enigmática. Lorenzo comenzaba a acercarse nuevamente, evidentemente decidido a separar a Rafaela de la mesa.
Alberto se inclinó ligeramente hacia adelante y, con voz lo suficientemente alta para que Lorenzo pudiera escucharlo claramente, pronunció las palabras que cambiarían el curso de ambas vidas. Di que ahora estás conmigo. Los ojos de Rafaela se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Lorenzo llegó junto a la mesa. Méndez, tu descanso terminó hace 7 minutos, dijo, intentando mantener un tono profesional que no ocultaba del todo su irritación. La bodega de vinos necesita. La señorita Méndez está conmigo ahora, interrumpió Alberto con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Estamos discutiendo un asunto importante relacionado con mis hoteles. Lorenzo parpadeó, confundido. Disculpe. Quizá no fui claro, Alberto sostuvo la mirada del gerente sin parpadear. La señorita Méndez está trabajando para mí en este momento. Cualquier inconveniente que esto cause a su programación habitual, estoy seguro de que podrá resolverlo. Un silencio espeso cayó sobre la mesa mientras Lorenzo procesaba esta información inesperada. Rafaela permanecía inmóvil, dividida entre el asombro y la incertidumbre sobre cómo responder a esta situación surreal. Finalmente, la mirada de Alberto se volvió hacia ella, con una pregunta silenciosa flotando entre ambos. Una pregunta que iba más allá de este momento, que sugería un camino imprevisto, una desviación del guión que ambos habían estado siguiendo en sus respectivas vidas. Di que ahora estás conmigo, había dicho él. Y aunque ninguno de los dos podía imaginar las consecuencias que esa simple frase tendría en sus vidas, Rafaela encontró la respuesta saliendo de sus labios con una naturalidad que la sorprendió. Estoy con él ahora. Estoy con él ahora. Las palabras de Rafaela quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles como cristal y tan definitivas como un contrato firmado. La expresión de Lorenzo Vidal osciló entre la incredulidad y el cálculo, mientras evaluaba rápidamente esta nueva situación. Sus ojos se estrecharon ligeramente, intentando descifrar si existía algún vínculo previo entre la empleada que consideraba insignificante y uno de los hombres más influyentes de la Ciudad de México. Ya veo, respondió finalmente, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. En ese caso, por supuesto, la bodega puede esperar. Señor Sousa, si necesita cualquier cosa adicional. Lo que necesitamos, interrumpió Alberto con suavidad, es que nos permita continuar nuestra conversación privada. Lorenzo asintió mecánicamente y retrocedió varios pasos antes de dar media vuelta. Rafaela lo observó alejarse, consciente de que acababa de crear un enemigo más determinado que antes. Su mente procesaba frenéticamente lo que acababa de suceder y, más importante aún, lo que acababa de decir. Estoy con él ahora. 4 palabras simples que habían alterado el equilibrio de poder en aquel pequeño universo contenido entre las paredes de El Dorado. Cuando volvió a mirar a Alberto, lo encontró observándola con una expresión indescifrable. No había triunfo en su rostro, como cabría esperar de alguien acostumbrado a salirse con la suya. En su lugar, había una mezcla curiosa de satisfacción y algo que parecía casi inquietud. Gracias, murmuró Rafaela, encontrando finalmente su voz. Pero me temo que esto solo empeorará mi situación cuando usted se vaya. Alberto inclinó ligeramente la cabeza, como considerando un problema interesante por primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 5 años, respondió ella, sorprendida por la pregunta. Empecé como ayudante y fui ascendiendo. O al menos eso pensaba hasta que llegó Lorenzo hace 6 meses. 5 años, repitió Alberto, como si el número tuviera algún significado especial. Y está estudiando. Rafaela parpadeó, confundida. ¿Cómo lo sabe? El libro, señaló Alberto con un gesto sutil hacia el volumen que ella había dejado junto a su plato. Gestión estratégica en empresas de hospitalidad. No es exactamente una lectura ligera para el descanso. Una sonrisa tímida asomó a los labios de Rafaela. Administración hotelera. Me falta un semestre para terminar la especialización. ¿Y después? La pregunta flotó entre ellos, aparentemente simple pero cargada de implicaciones. ¿Después? Rafaela había evitado pensar demasiado en ese después, concentrándose únicamente en sobrevivir el presente, en mantener su empleo mientras cuidaba a su madre enferma y completaba sus estudios.
Supongo que buscaré trabajo en algún hotel, respondió finalmente. Uno donde valoren la experiencia y la formación por encima de las conexiones familiares. Alberto asintió levemente, como confirmando algo que ya sabía. Sacó una tarjeta plateada de su bolsillo interior y la deslizó sobre la mesa. Rafaela la observó sin tocarla, elegante, minimalista, con el logotipo de Hoteles Arcadia grabado en relieve y el nombre de Alberto Sousa junto a un número de teléfono. Mi número personal, aclaró él, notando su vacilación. No el de mi secretaria, ni el de recursos humanos. Rafaela miró la tarjeta y luego a él, con una nueva cautela en sus ojos. Señor Sousa. Alberto, la corrigió con suavidad. Alberto, concedió ella, agradezco su intervención, pero no necesito caridad. He llegado hasta aquí por mis propios méritos y continuaré haciéndolo. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alberto, transformando sus facciones normalmente serias en algo mucho más accesible, casi vulnerable. No es caridad, señorita Méndez. Es reconocimiento del talento. No cualquiera estudia una especialización mientras trabaja jornadas completas en un ambiente hostil. Hizo una pausa, estudiando su reacción. Además, me ha hecho un favor al seguir mi sugerencia. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle una salida digna de esta situación. Rafaela consideró sus palabras. Era cierto que la situación con Lorenzo se había vuelto insostenible en las últimas semanas. Las humillaciones pequeñas habían ido acumulándose como gotas de agua que, eventualmente, erosionan incluso la roca más sólida. Y ahora, después de este incidente, seguramente empeoraría. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, preguntó finalmente, con cautela. Una entrevista, respondió Alberto simplemente. Sin compromisos. Sin promesas. Solo la oportunidad de hablar sobre su experiencia y formación con alguien que valora ambas cosas. Lorenzo pasó cerca de ellos nuevamente, fingiendo supervisar la limpieza de una mesa cercana mientras lanzaba miradas furtivas en su dirección. La tensión en su postura era evidente incluso a distancia. Veo que su jefe está impaciente, observó Alberto. Será mejor que me retire y la deje continuar con su día. Se puso de pie con movimientos fluidos, pero antes de alejarse, añadió, la tarjeta es una invitación, no una obligación. La decisión es completamente suya. Rafaela tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su uniforme con un gesto que intentaba parecer casual. Gracias, por todo. Alberto asintió brevemente y se alejó con pasos seguros. Al pasar junto a Lorenzo, se detuvo un momento. El servicio hoy ha sido revelador, comentó en un tono neutro que, sin embargo, contenía un mensaje implícito. Estaré atento a cómo se desarrollan las cosas aquí en el futuro. Lorenzo palideció visiblemente. Por supuesto, señor Sousa. Siempre es un honor tenerlo en El Dorado. Con una última mirada hacia Rafaela, Alberto abandonó el restaurante, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y posibilidades. El apartamento de Rafaela, situado en un edificio modesto del barrio de la Condesa, era pequeño pero impecable. La luz del atardecer se filtraba por la única ventana de la sala, proyectando sombras alargadas sobre los muebles sencillos pero bien cuidados. En el sofá, cubierta con una manta tejida, Teresa Méndez dormitaba con la televisión encendida a un volumen apenas audible. Rafaela entró intentando no hacer ruido, pero el leve crujido de la puerta fue suficiente para despertar a su madre. ¿Rafa? ¿Eres tú, mi amor? La voz de Teresa, aunque debilitada por la enfermedad, conservaba esa calidez que siempre había sido su característica distintiva. Sí, mamá. Soy yo. Rafaela dejó su bolso y se acercó para besarla en la frente. ¿Cómo te sientes hoy? Teresa hizo un gesto vago con la mano. Igual que ayer, igual que mañana. La enfermera vino y dijo que todo está estable. Sus ojos, del mismo castaño profundo que los de su hija, escrutaron el rostro de Rafaela con esa perspicacia que la enfermedad no había logrado disminuir. Pero algo te ha pasado a ti. Lo veo en tus ojos. Rafaela sonrió débilmente mientras se sentaba junto a su madre. Teresa siempre había tenido esa habilidad para leer a través de sus intentos de disimulo.
Fue un día diferente. Con palabras medidas, Rafaela relató los eventos de la tarde, la humillación de ser obligada a comer sola, la intervención inesperada de Alberto Sousa, y finalmente, la tarjeta con su número personal. Mientras hablaba, sacó la tarjeta del bolsillo y la observó nuevamente, como si pudiera extraer algún significado adicional de aquel rectángulo plateado. Teresa escuchaba en silencio, su rostro expresando indignación ante el trato que había recibido su hija y luego una curiosidad cautelosa al escuchar sobre el empresario. ¿Y piensas llamarlo?, preguntó finalmente. Rafaela suspiró, doblando cuidadosamente la tarjeta entre sus dedos. No lo sé, mamá. ¿Y si solo fue un gesto de lástima? O peor aún, ¿y si tiene otras intenciones? Teresa se incorporó ligeramente, con una mueca de dolor que intentó disimular. Rafa, en mis 62 años he aprendido a reconocer cuando una puerta se abre por casualidad y cuando lo hace porque alguien ha visto algo valioso detrás de ella. ¿Y cuál crees que es este caso? Eso solo lo sabrás si cruzas esa puerta, respondió Teresa con una sonrisa cansada. Pero si este hombre solo hubiera sentido lástima, le habría dejado una propina generosa y habría seguido con su día. Intervenir personalmente, enfrentarse a tu jefe, darte su número personal, eso requiere un interés que va más allá de la simple compasión. Rafaela meditó las palabras de su madre mientras preparaba la cena en la pequeña cocina. El olor a cilantro y limón llenó gradualmente el apartamento, mezclándose con el aroma de las tortillas calentándose en el comal. Rituales cotidianos que, de alguna manera, parecían diferentes esa noche, como si el encuentro con Alberto hubiera alterado sutilmente la textura de su realidad. Mientras servía la sopa de lima que su madre tanto disfrutaba, el teléfono sonó con el timbre característico de un mensaje. Rafaela lo ignoró hasta que terminaron de cenar y acomodó a Teresa para la noche, asegurándose de que tomara su medicación y tuviera agua al alcance. Solo entonces, cuando finalmente tuvo un momento a solas en la pequeña habitación que servía tanto de estudio como de su dormitorio, Rafaela revisó su teléfono. El mensaje era de Lucía, la sobrina del dueño de El Dorado. Lorenzo quiere verte mañana a las 8 en punto en su oficina. Dice que es urgente. Rafaela cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la ansiedad se expandía en su pecho como tinta en agua. La intervención de Alberto había tenido consecuencias, tal como ella había previsto. Y aunque una parte de ella quería creer que Lorenzo simplemente quería disculparse por su comportamiento, la experiencia le decía que era mucho más probable que estuviera buscando una forma de castigarla sin parecer que estaba tomando represalias. Con dedos que temblaban ligeramente, Rafaela sacó nuevamente la tarjeta plateada. La luz de la pequeña lámpara de escritorio arrancaba destellos del elegante logotipo grabado. Un número que podía representar una salida, una oportunidad, o quizás solo más complicaciones. No se trata de caridad, había dicho Alberto. Es reconocimiento del talento. Rafaela se preguntó si realmente había visto algo en ella durante esos breves minutos de interacción, o si solo había sido un impulso pasajero de justicia que él ya habría olvidado mientras cenaba en algún restaurante exclusivo o asistía a algún evento de la alta sociedad. La reunión con Lorenzo era a las 8 de la mañana. Apenas tenía tiempo para decidir si enfrentaría esa reunión respaldada solo por sus 5 años de trabajo impecable, o si buscaría un aliado inesperado en un hombre cuyas motivaciones aún no comprendía del todo. Las manecillas del reloj marcaban las 3:17 de la madrugada cuando Rafaela finalmente tomó su decisión. El insomnio había sido su única compañía durante horas, mientras las posibilidades se entretejían en su mente como hilos de un tapiz complejo. Fuera cual fuese el resultado de la reunión con Lorenzo, algo le decía que su tiempo en El Dorado había llegado a su fin. 5 años de esfuerzo y dedicación, reducidos a un ultimátum no pronunciado pero evidente. Con movimientos silenciosos para no despertar a su madre, Rafaela se levantó de la cama y buscó su teléfono. La tarjeta plateada brillaba bajo la luz tenue de la pantalla mientras sus dedos titubeaban sobre el teclado. Era demasiado tarde, o demasiado temprano, para enviar un mensaje. ¿Parecería desesperada? Más importante aún, ¿era esto realmente lo que quería? Respiró profundamente y comenzó a escribir. Un mensaje breve,
profesional, sin ningún rastro de la tormenta emocional que la había mantenido despierta. Buenos días, señor Sousa. Soy Rafaela Méndez, del restaurante El Dorado. Quisiera tomar su oferta para una entrevista, si sigue en pie. Gracias por su tiempo. Presionó enviar antes de que el arrepentimiento pudiera detenerla, y luego apagó el teléfono inmediatamente, como si eso pudiera protegerla de las consecuencias de su decisión. No esperaba una respuesta hasta varias horas después, si es que llegaba alguna. Los hombres como Alberto Sousa no contestaban mensajes a las 3 de la mañana. Con ese pensamiento rondando en su mente, Rafaela finalmente se permitió cerrar los ojos, encontrando un sueño intranquilo que duró apenas unas horas. La oficina de Lorenzo Vidal tenía ese aire artificialmente imponente de alguien que intenta compensar su inseguridad con símbolos externos de estatus. Diplomas enmarcados de cursos cortos que presentaba como grandes logros académicos. Fotografías donde aparecía junto a celebridades, cuidadosamente editadas para sugerir una familiaridad que no existía. Un escritorio demasiado grande para el espacio, que obligaba a los visitantes a sentarse incómodamente cerca de la pared. Rafaela, sentada en una silla que parecía estratégicamente más baja que la de Lorenzo, mantenía la espalda recta y la mirada firme a pesar del cansancio. El gerente la observaba con una expresión que oscilaba entre la irritación y una curiosidad mal disimulada. Méndez comenzó finalmente, después de dejarla esperar durante 10 minutos completos. Tenemos que hablar sobre lo que sucedió ayer. Por supuesto, señor Vidal, respondió Rafaela con una neutralidad estudiada. Tu comportamiento fue inusual. Lorenzo unió las manos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. No sabía que conocías personalmente al señor Sousa. No era una pregunta, pero la implicación era clara. Lorenzo estaba pescando información, intentando entender la naturaleza de una relación que, hasta ayer, había sido inexistente. No lo conocía antes de ayer, respondió Rafaela con honestidad. No tenía sentido construir una mentira que eventualmente se desmoronaría. Lorenzo frunció el ceño, visiblemente confundido. Entonces, ¿cómo explicas lo que sucedió? El señor Sousa no es conocido por involucrarse con el personal de los lugares que frecuenta. La insinuación en sus palabras era tan clara que Rafaela sintió que un calor indignado subía por su cuello. No tengo explicación, señor Vidal. El señor Sousa simplemente decidió intervenir en una situación que consideró injusta. ¿Injusta? La voz de Lorenzo adquirió un filo peligroso. ¿Le dijiste que era injusto que comiera separada de los demás? ¿Te quejaste con un cliente sobre las políticas del restaurante? No, señor. No dije nada. Rafaela mantuvo el tono respetuoso pero firme. El señor Sousa observó la situación y llegó a sus propias conclusiones. Lorenzo se reclinó en su silla, estudiándola como si fuera un problema matemático particularmente difícil. El señor Sousa es un cliente muy importante para El Dorado. Su opinión sobre nuestro servicio podría afectar significativamente nuestra reputación. Entiendo, respondió Rafaela, sintiendo que se acercaban al verdadero propósito de la reunión. Dada la atención especial que parece tenerte, creo que sería mejor para todos si tus responsabilidades cambiaran temporalmente. Lorenzo intentaba sonar razonable, pero el brillo calculador en sus ojos delataba sus verdaderas intenciones. A partir de hoy, trabajarás exclusivamente en la bodega y el área de lavado. Sin contacto con clientes. Ahí estaba. El castigo disfrazado de reorganización laboral. Un intento de aislarla, de quebrar su espíritu, de forzarla a renunciar sin tener que despedirla formalmente. Eso significaría un cambio en mi categoría laboral, observó Rafaela con calma. ¿También implicaría una reducción en mi salario? La pregunta directa pareció tomar a Lorenzo por sorpresa. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas o indignación, no este análisis pragmático de las implicaciones contractuales. Los detalles se ajustarán según sea necesario, respondió evasivamente. Por ahora, solo necesitas saber que tu turno de hoy comienza en la bodega a las 10 en punto. Rafaela asintió levemente. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo durará esta reasignación?
El tiempo que sea necesario, respondió Lorenzo con una sonrisa que no contenía ni un ápice de amabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Rafaela consideró sus opciones. Podía aceptar sumisamente, protestar formalmente, o... Su teléfono vibró en su bolsillo, recordándole que existía un mundo más allá de las paredes sofocantes de esta oficina. Un mundo donde, tal vez, su trabajo sería valorado por lo que era, no utilizado como arma en juegos de poder mezquinos. Solo una, señor Vidal, respondió finalmente, poniéndose de pie con movimientos pausados. ¿Está aceptando formalmente mi renuncia inmediata, o prefiere que presente la documentación correspondiente? La expresión de Lorenzo cambió de la satisfacción al desconcierto en un instante. Claramente no esperaba esta respuesta. ¿Tu renuncia? Nadie está hablando de renuncia, Méndez. Si no estás dispuesta a adaptarte a las necesidades del restaurante. No se trata de adaptación, señor Vidal, y ambos lo sabemos. Rafaela se sorprendió a sí misma por la firmeza de su voz, por esta repentina claridad que había sustituido a la ansiedad de la noche anterior. Tomaré su silencio como aceptación de mi renuncia verbal. Enviaré la carta formal por correo electrónico esta tarde, después de recoger mis pertenencias. Lorenzo se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo. No puedes simplemente irte así. Hay protocolos, periodos de notificación. Los mismos protocolos que ignoró al cambiar unilateralmente mis condiciones laborales, señaló Rafaela con una calma que no sentía del todo. Asumo que podemos acordar que este arreglo es lo mejor para ambas partes. Sin esperar respuesta, Rafaela se dirigió hacia la puerta. La mano de Lorenzo se cerró sobre su muñeca, deteniéndola con más fuerza de la necesaria. Esto no terminará bien para ti, Méndez, siseó, acercando su rostro al de ella. El mundo de la hospitalidad en esta ciudad es más pequeño de lo que crees. Una palabra mía y no encontrarás trabajo ni sirviendo café en un puesto callejero. Rafaela miró la mano que la sujetaba y luego directamente a los ojos de Lorenzo. Le sugiero que me suelte inmediatamente, señor Vidal. A menos que desee añadir acoso físico a la lista de razones por las que dejé El Dorado. Algo en su tono, en la determinación tranquila de su mirada, hizo que Lorenzo aflojara su agarre. Rafaela aprovechó el momento para abrir la puerta y salir, cerrándola suavemente tras de sí. Solo cuando estuvo en el pasillo, lejos de miradas curiosas, permitió que sus manos temblaran ligeramente, reconociendo la magnitud de lo que acababa de hacer. 5 años. 5 años de sacrificios, de dobles turnos, de soportar pequeñas y grandes indignidades por un sueldo que apenas cubría los gastos médicos de su madre y sus estudios. 5 años, terminados en menos de 10 minutos. Con pasos que intentaban proyectar una confianza que no sentía del todo, Rafaela se dirigió a su casillero para recoger sus pocas pertenencias personales. El teléfono en su bolsillo vibró nuevamente, recordándole que aún no había revisado el mensaje que había recibido durante la reunión. Solo cuando estuvo en la pequeña sala de descanso, vacía a esa hora, se permitió sacar el teléfono y mirar la pantalla. 2 mensajes. El primero, enviado apenas 20 minutos después de su texto de madrugada. Buenos días, Rafaela. La oferta sigue en pie. ¿Le parece bien hoy a las 11:30 en las oficinas centrales de Hoteles Arcadia? Enviaré un auto a recogerla. Solo necesito la dirección. Alberto Sousa. El segundo, enviado hace apenas unos minutos. El auto está esperando en la dirección que me indicó. Entiendo que puede estar en su reunión con el señor Vidal. Tómese el tiempo que necesite. La entrevista puede ajustarse a su conveniencia. Rafaela miró la hora, 9:27. El tiempo apenas suficiente para llegar a su apartamento, cambiarse de ropa, explicar la situación a su madre y prepararse para una entrevista que podría cambiar el curso de su vida. Mientras guardaba sus últimas pertenencias en el bolso, Rafaela intentó ignorar las miradas curiosas de los compañeros que comenzaban a llegar para el turno de la mañana. Rumores sobre su reunión con Lorenzo ya corrían entre el personal, teorías que iban desde un romance secreto con Alberto Sousa hasta acusaciones de robo o incompetencia. Dejó que hablaran.
En unas horas, El Dorado y sus pequeñas intrigas serían parte de su pasado. Lo que vendría después era un misterio que, por primera vez en mucho tiempo, no le provocaba ansiedad sino una extraña y cautelosa esperanza. Al salir por la puerta trasera del restaurante, Rafaela notó inmediatamente el auto negro, elegante pero discreto, estacionado exactamente donde terminaba la propiedad de El Dorado. Un hombre de mediana edad en traje oscuro se irguió respetuosamente al verla aproximarse. «Señorita Méndez», preguntó con profesionalismo. «Sí», confirmó Rafaela, aún desconcertada por la rapidez con que estaban desarrollándose los acontecimientos. «Soy Miguel, chofer del señor Sousa. Estoy a su disposición para llevarla donde necesite antes de su cita». Rafaela asintió, permitiendo que Miguel le abriera la puerta del vehículo. Al acomodarse en el asiento trasero, tapizado en cuero suave, tuvo la sensación física de estar cruzando una frontera invisible entre dos mundos. Uno que dejaba atrás, con todas sus limitaciones y certezas familiares, y otro que se abría ante ella, desconocido y lleno de posibilidades inquietantes. «A mi apartamento, por favor», indicó a Miguel, proporcionándole la dirección. «Necesito cambiarme antes de la entrevista». Mientras el auto se alejaba silenciosamente de El Dorado, Rafaela se permitió una última mirada al restaurante que había sido el centro de su vida laboral durante 5 años. No sintió nostalgia ni arrepentimiento, solo una extraña ligereza, como si se hubiera liberado de un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado lo que era existir sin él. Su teléfono vibró nuevamente con un mensaje de Alberto. «He sido informado de que ya está en el auto. Espero que todo haya salido bien con su jefe anterior. Nos vemos pronto». Rafaela contempló estas palabras simples pero cargadas de implicaciones. ¿Cómo sabía que ya había terminado en El Dorado? ¿Tenía alguna forma de monitorear lo que sucedía allí? Y más importante aún, ¿qué esperaba realmente de ella? Preguntas para las que pronto tendría respuestas, mientras el auto avanzaba silenciosamente hacia un futuro que nunca habría imaginado 24 horas antes. El edificio de Hoteles Arcadia se elevaba como un monolito de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, reflejando el cielo de Ciudad de México en sus ventanales polarizados. 40 pisos de ambición arquitectónica que parecían desafiar no solo la gravedad sino también las nociones convencionales de lo que un edificio corporativo debía ser. A diferencia de las estructuras rectangulares que lo rodeaban, la Torre Arcadia se curvaba ligeramente, como una ola congelada en el instante previo a romper. Rafaela observaba la imponente construcción desde la ventanilla del auto, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Se había cambiado al único traje formal que poseía, un conjunto de falda y blazer negro que había comprado en una liquidación para sus presentaciones universitarias. Las mangas eran ligeramente cortas para sus brazos y la tela mostraba signos de uso en los puños. Detalles que antes no le habían preocupado pero que ahora parecían gritar inadecuada mientras contemplaba el templo de opulencia corporativa que se cernía ante ella. «Llegamos, señorita Méndez», anunció Miguel con amabilidad profesional mientras detenía el vehículo frente a la entrada principal. Un nudo se formó en la garganta de Rafaela. ¿Realmente pertenecía a este mundo? ¿O estaba cometiendo el error de cruzar una frontera invisible pero infranqueable entre clases sociales, solo para descubrir que no había lugar para ella al otro lado? «Gracias, Miguel», respondió, ajustando nerviosamente el cuello de su blusa mientras el chofer le abría la puerta. «El señor Sousa la espera en el piso 38», indicó Miguel. «Verónica, su asistente, la recibirá en el vestíbulo». Con un último vistazo a su reflejo difuso en la ventanilla del auto, confirmando que su cabello seguía recogido en un moño sobrio y que no había manchas visibles en su ropa, Rafaela asintió y se dirigió hacia las puertas giratorias. El vestíbulo de Arcadia era un estudio en contrastes, minimalismo y grandiosidad coexistiendo en un espacio que parecía diseñado para inspirar asombro sin ostentación vulgar. Mármol blanco en el suelo, paredes de madera oscura, y una cascada interior que caía silenciosamente desde 3 pisos de altura, creando un ambiente que combinaba serenidad y poder. Rafaela se acercó al mostrador de recepción, donde 3 personas en trajes impecables atendían a visitantes con la eficiencia cordial que caracteriza a las grandes corporaciones.
Buenos días, comenzó, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. Soy Rafaela Méndez. Tengo una cita con... Señorita Méndez, la interrumpió una voz femenina a su espalda. Bienvenida a Hoteles Arcadia. Rafaela se giró para encontrarse con una mujer de unos 40 años, cabello plateado cortado en un bob preciso y ojos grises que la evaluaban con interés profesional. Soy Verónica Durán, asistente ejecutiva del señor Sousa, continuó la mujer, extendiendo su mano. La estábamos esperando. El apretón de manos de Verónica fue firme pero no dominante, un gesto que parecía calculado para transmitir confianza sin intimidación. Por favor, sígame. El señor Sousa está terminando una llamada, pero nos ha pedido que la llevemos directamente a su oficina. Mientras seguía a Verónica hacia los ascensores exclusivos que solo se detenían en los pisos ejecutivos, Rafaela notó las miradas curiosas que recibía de algunas personas en el vestíbulo. ¿Era tan evidente que no pertenecía a este entorno? ¿O era simplemente la curiosidad natural hacia cualquier persona escoltada personalmente por la asistente del CEO? ¿Primera vez en Arcadia?, preguntó Verónica mientras el ascensor subía silenciosamente. Sí, admitió Rafaela. Es impresionante. Una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro de Verónica. El señor Sousa supervisó personalmente cada detalle del diseño. Quería crear un espacio que reflejara los valores de la empresa, innovación arraigada en tradición. El piso 38 resultó ser completamente diferente al vestíbulo. Si abajo predominaba el mármol frío y la madera oscura, aquí los tonos eran cálidos, con maderas claras, textiles naturales y grandes ventanales que inundaban el espacio de luz natural. Más parecido a una casa de campo lujosa que a una oficina ejecutiva. El señor Sousa cree que los espacios de trabajo deben sentirse como un segundo hogar, comentó Verónica, notando la sorpresa en el rostro de Rafaela. Especialmente cuando uno pasa más horas aquí que en su propia casa. Caminaron por un pasillo decorado con fotografías de diversos hoteles de la cadena Arcadia, cada uno con un diseño único que parecía dialogar con su entorno natural o urbano en lugar de imponerse sobre él. No eran las típicas fotos corporativas genéricas, sino imágenes artísticas que capturaban momentos de vida, un anciano local sonriendo mientras enseñaba a un huésped a tejer una canasta tradicional. Niños jugando en una playa al atardecer con un hotel apenas visible en el fondo, una pareja mayor bailando en un salón vacío mientras un empleado sonreía discretamente desde una esquina. Todas estas fotografías las tomó el señor Sousa personalmente, explicó Verónica, notando el interés de Rafaela. Visita cada propiedad al menos 2 veces al año y siempre lleva su cámara. Esta revelación sorprendió a Rafaela. El implacable hombre de negocios que había construido un imperio hotelero tenía tiempo para la fotografía. Y no fotografías pretenciosas de arquitectura, sino momentos humanos, íntimos, que capturaban la esencia de la hospitalidad. Antes de que pudiera procesar esta nueva información, llegaron a una puerta de madera clara sin ninguna placa identificativa. Verónica tocó suavemente y, tras escuchar una respuesta, la abrió e indicó a Rafaela que entrara. Señor Sousa, la señorita Méndez ha llegado. La oficina de Alberto Sousa desafiaba todas las expectativas que Rafaela había construido mentalmente. Nada de escritorios monumentales ni sillones de cuero ostentoso. En su lugar, un espacio luminoso con muebles de líneas limpias pero cálidas, estanterías llenas de libros que parecían realmente leídos, y grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. En un rincón, una mesa de trabajo cubierta de planos y maquetas, en otro, un pequeño espacio con sofás dispuestos en círculo, claramente diseñado para conversaciones informales. Alberto se levantó del sillón donde había estado revisando documentos y se acercó con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. Rafaela, me alegra que haya podido venir, dijo, extendiendo su mano. Espero que el viaje haya sido cómodo. De cerca, sin la tensión del encuentro en el restaurante, Rafaela pudo apreciar detalles que antes habían escapado a su atención. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que su imagen pública indicaba. El cabello ligeramente despeinado de alguien que ha pasado las manos por él varias veces durante una llamada difícil.
La simplicidad elegante pero no ostentosa de su traje, que aunque claramente costoso, no exhibía marcas visibles ni accesorios llamativos. Gracias por recibirme, respondió Rafaela, sorprendida por la firmeza de su propia voz a pesar de los nervios que sentía. Y sí, el viaje fue muy cómodo. ¿Café? ¿Té? Agua, ofreció Alberto, señalando hacia el área de sofás. Verónica puede traernos lo que prefiramos antes de comenzar nuestra conversación. Agua está bien, gracias, respondió Rafaela, consciente de que sus manos temblorosas probablemente derramarían cualquier bebida más compleja. Alberto asintió hacia Verónica, quien salió discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Por favor, siéntese donde se sienta cómoda, indicó, señalando los sofás. Rafaela eligió un sillón individual, instintivamente buscando crear algo de distancia física para compensar la intimidad inesperada de la situación. Alberto, notando su elección, se sentó en el sofá perpendicular, lo suficientemente cerca para mantener una conversación cómoda pero respetando su espacio personal. Supongo que tuvo su reunión con el señor Vidal esta mañana, comenzó Alberto, sin rodeos pero con un tono cuidadosamente neutral. ¿Puedo preguntar cómo resultó? Rafaela consideró brevemente cuánta honestidad era apropiada en este contexto. ¿Debería mantener un tono profesional y distante, o corresponder a la aparente franqueza de Alberto? Renuncié, respondió finalmente, optando por la simplicidad directa. O más precisamente, Lorenzo intentó degradarme a trabajar exclusivamente en la bodega y área de lavado, y yo decidí que era el momento adecuado para terminar mi relación laboral con El Dorado. Una breve sonrisa apareció en el rostro de Alberto, no de satisfacción sino de aprobación. Una decisión valiente, considerando lo que me comentó ayer sobre estar a solo un semestre de completar su especialización. No me dejó muchas opciones, respondió Rafaela, sorprendida por su propia franqueza. Y a veces, quedarse en un lugar tóxico requiere más valor que dejarlo, incluso con la incertidumbre que eso conlleva. Alberto la observó con una intensidad que resultaba desconcertante pero no amenazante. Es exactamente lo que pensé cuando la vi ayer, sentada sola en aquella mesa. La dignidad con la que enfrentaba una situación diseñada para humillarla, esa clase de fortaleza interior no es común. Verónica regresó con una bandeja que contenía una jarra de agua, 2 vasos, y una pequeña selección de bocadillos que dejó discretamente en la mesa de centro antes de retirarse nuevamente. «Señorita Méndez, ¿puedo llamarla Rafaela?», preguntó Alberto mientras servía agua en ambos vasos. «Por supuesto», respondió ella, aceptando el vaso que le ofrecía. Sus dedos se rozaron brevemente en el intercambio, un contacto fugaz que, sin embargo, envió una corriente inesperada por el brazo de Rafaela. «Y por favor, llámeme Alberto. Al menos cuando estemos en conversaciones como esta». Rafaela asintió, insegura de cómo proceder. La situación era tan diferente a cualquier entrevista laboral que hubiera experimentado antes que no tenía un guión mental al cual adherirse. «Rafaela», continuó Alberto, reclinándose ligeramente en su asiento, «antes de hablar sobre posibilidades laborales específicas, me gustaría entender mejor su trayectoria. No solo sus empleos anteriores o su formación académica, esa información puedo obtenerla de su currículum, sino lo que realmente la impulsa. ¿Por qué la hospitalidad? ¿Qué busca en esta industria más allá de un salario?». La pregunta, formulada con genuino interés, tomó a Rafaela por sorpresa. En sus entrevistas anteriores, las preguntas siempre habían sido prácticas, orientadas a habilidades concretas o disponibilidad de horarios. Nadie había preguntado por sus motivaciones más profundas. «Mi madre trabajó toda su vida en hoteles», comenzó, encontrando que las palabras fluían con más facilidad de lo esperado. Empezó como camarera de pisos y terminó como supervisora de housekeeping. Crecí escuchándola hablar sobre la importancia de los pequeños detalles que hacen que un huésped se sienta en casa lejos de casa. La forma correcta de doblar una toalla, el ángulo perfecto para colocar las almohadas, cómo personalizar la habitación para huéspedes frecuentes con sus preferencias. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no quería solo trabajar en hospitalidad, continuó Rafaela, sorprendida por su propia elocuencia mientras Alberto la escuchaba con atención genuina. Quería transformarla.
Hay algo profundamente humano en crear espacios donde las personas se sientan verdaderamente bienvenidas, donde las jerarquías se difuminen y todos, desde el huésped más adinerado hasta el empleado más nuevo, sean tratados con dignidad. Alberto sintió una expresión pensativa en su rostro. Es exactamente la filosofía que intenté implementar en Arcadia desde el principio, aunque no siempre es fácil cuando creces a cierta escala. ¿Es por eso que fotografía a las personas en lugar de los edificios?, preguntó Rafaela, señalando hacia las imágenes en la pared. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alberto. Es muy observadora. Sí, para mí los hoteles nunca han sido sobre la arquitectura o el lujo ostentoso. Son sobre momentos, conexiones, recuerdos. Un buen hotel es casi invisible, crea el escenario perfecto para que la vida ocurra, sin robar protagonismo. Se produjo un momento de silencio cómodo entre ellos, como si ambos reconocieran que estaban hablando el mismo lenguaje, a pesar de provenir de mundos tan distintos. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo finalmente Rafaela, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. «Por supuesto. Ayer en El Dorado, ¿por qué intervino? Podría simplemente haber dejado una buena propina, o incluso haber hablado con el dueño más tarde. ¿Por qué involucrarse personalmente en ese momento?». Alberto consideró la pregunta por un instante, como si él mismo estuviera buscando la respuesta más honesta. «Mi madre», comenzó lentamente, «solía decirme que hay dos tipos de personas en el mundo, las que ven injusticia y miran hacia otro lado, y las que no pueden evitar intervenir, incluso cuando no es su problema». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Rafaela. «Durante años, los negocios me enseñaron a ser del primer tipo. Calculador, estratégico, siempre pensando en el panorama completo. Pero cuando la vi ayer, sentada sola con esa dignidad inquebrantable mientras todos intentaban humillarla, algo dentro de mí simplemente no pudo seguir mirando hacia otro lado». La sinceridad en su voz conmovió a Rafaela de una manera que no esperaba. No era la respuesta ensayada de un ejecutivo, sino la confesión honesta de un hombre que, en medio de su poder y privilegio, seguía luchando con sus propias contradicciones. «Gracias», respondió ella simplemente. «Por ver lo que otros pretendían ignorar». Sus miradas se mantuvieron por un momento que pareció extenderse más allá del tiempo convencional. Algo indefinible pero poderoso pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo que trascendía sus diferentes orígenes y circunstancias. Alberto fue el primero en romper el contacto visual, aclarándose la garganta suavemente. «Bueno, supongo que debería explicarle por qué la invité realmente», dijo, inclinándose hacia adelante. «No se trata solo de una entrevista de trabajo convencional». Rafaela sintió una punzada de inquietud. ¿Había malinterpretado sus intenciones completamente? «Estamos a punto de lanzar un nuevo concepto dentro de Arcadia», continuó Alberto. «Algo que hemos estado desarrollando durante casi 2 años en secreto. Se llama Proyecto Raíces». Se levantó y caminó hacia su escritorio, regresando con una tablet que mostró a Rafaela. En la pantalla aparecía el render de un hotel que parecía completamente diferente a cualquier propiedad Arcadia que ella conociera, más pequeño, integrado casi orgánicamente con su entorno natural. Con una arquitectura que combinaba elementos modernos y tradicionales. «Cada Arcadia Raíces estará completamente arraigado en su comunidad local», explicó Alberto con entusiasmo evidente. «Empleados locales, materiales locales, gastronomía local. Pero con 2 diferencias fundamentales respecto a cualquier otro concepto hotelero en el mercado». Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando más imágenes. «Primero, cada propiedad será parcialmente propiedad de sus empleados. Tendrán participación real en las decisiones y en las ganancias, no solo un discurso corporativo sobre valorar a nuestro equipo, punto». Rafaela parpadeó, sorprendida. ¿Los empleados serán copropietarios? Eso es revolucionario en esta industria. Y segundo, continuó Alberto, cada Raíces funcionará como una escuela. No solo para nuestros empleados, sino para jóvenes de comunidades vulnerables que quieran formarse en hospitalidad. Cursos reales, certificados, con posibilidad de crecimiento dentro de Arcadia o donde quieran desarrollarse después.
La emoción en su voz era contagiosa, y Rafaela se encontró inclinándose hacia las imágenes, absorbiendo cada detalle. Es un proyecto hermoso, dijo finalmente, genuinamente impresionada. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Alberto dejó la tablet sobre la mesa y volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. Necesitamos a alguien que dirija el programa educativo del primer Arcadia Raíces, que abrirá aquí en México en 6 meses. Alguien con formación académica en hospitalidad pero también con experiencia práctica, que entienda tanto la teoría como la realidad del trabajo diario. Hizo una pausa significativa. Alguien que sepa lo que significa mantener la dignidad incluso cuando otros intentan quitártela. Rafaela se quedó sin palabras por un momento, procesando la magnitud de lo que Alberto estaba proponiendo. Pero, apenas estoy terminando mi especialización. No tengo experiencia directiva y... Lo que tiene, interrumpió Alberto con gentileza, es exactamente la combinación de perspectivas que necesitamos. Su experiencia en El Dorado, lejos de ser una desventaja, es precisamente lo que hace que su visión sea valiosa. Ha estado en ambos lados, conoce lo que funciona y lo que no desde la perspectiva de quien realmente hace el trabajo. Sería un salto enorme, murmuró Rafaela, aunque una parte de ella ya estaba imaginando las posibilidades, entusiasmada con el desafío. Y estaremos ahí para apoyarla en cada paso, aseguró Alberto. No estaría sola. Tendría un equipo, mentores, recursos. Y la libertad de implementar sus ideas, de crear algo que realmente pueda cambiar vidas. Rafaela respiró profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Puedo ser completamente honesta? Por favor. Esto parece demasiado perfecto para ser real. Ayer estaba sirviendo mesas y hoy me ofrece dirigir un programa que podría transformar la industria. Una parte de mí se pregunta. Se detuvo, insegura de cómo continuar sin sonar malagradecida u ofensiva. Si hay otras intenciones detrás de mi oferta, completó Alberto con una sonrisa comprensiva. Es una pregunta válida. No la conocía hasta ayer, y aquí estoy, ofreciéndole una oportunidad extraordinaria. Se inclinó hacia adelante, su expresión completamente seria. Rafaela, le ofrezco esto porque vi algo en usted que es extraordinariamente raro, autenticidad y resistencia. No le ofrezco este puesto a pesar de su experiencia en El Dorado, sino precisamente por ella. Y sí, nuestra conexión inicial fue inusual, pero le aseguro que esta oferta es completamente profesional y basada en sus méritos. Rafaela asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Gracias por entender mi inquietud sin ofenderse. La transparencia es fundamental, especialmente cuando estamos considerando trabajar juntos en algo tan importante. Un pensamiento repentino cruzó la mente de Rafaela. Mi madre está enferma. Necesita cuidados constantes. Cualquier cambio en mi situación laboral tendría que considerar eso. La expresión de Alberto se suavizó visiblemente. Por supuesto. Arcadia tiene un programa de asistencia familiar para empleados en su situación. Podemos asegurar que su madre reciba la atención que necesita, y su horario puede adaptarse para permitirle estar con ella. ¿Lo dice en serio? Completamente. Una empresa que no reconoce la humanidad completa de sus empleados, incluyendo sus responsabilidades familiares, no merece su talento ni su lealtad. Rafaela sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado presente durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era existir sin ella. La posibilidad de un trabajo que no solo valorara sus capacidades sino que también comprendiera sus circunstancias personales parecía casi demasiado buena para ser cierta. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Es una decisión importante y quisiera hablarlo con mi madre. Por supuesto, respondió Alberto inmediatamente. Tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, ¿le gustaría conocer las instalaciones? Podría darle una mejor idea de cómo trabajamos aquí. Rafaela asintió con una sonrisa. Me encantaría. Durante la siguiente hora, Alberto la guió personalmente por las oficinas de Arcadia, presentándola a empleados de todos los niveles con la misma consideración y respeto.
Le mostró el espacio de diseño donde arquitectos y decoradores trabajaban en los planos de Arcadia Raíces, el departamento de sostenibilidad que aseguraba que cada propiedad tuviera el menor impacto ambiental posible. Incluso la cafetería donde, sorprendentemente, ejecutivos y personal de mantenimiento compartían mesas sin jerarquías visibles. Mientras recorrían el último piso, con una terraza ajardinada donde los empleados podían descansar o trabajar al aire libre, Rafaela notó algo que había estado presente durante toda la visita. La forma en que Alberto la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. No era la mirada evaluadora de un jefe potencial, sino algo más cálido, más personal. «¿Puedo hacerle una última pregunta?», dijo Rafaela mientras contemplaban la vista panorámica de la ciudad. «Adelante». Ayer, cuando dijo, «di que ahora estás conmigo», ¿se refería solo a ese momento específico, o había algo más en esas palabras? Alberto pareció sorprendido por la pregunta directa, pero una sonrisa lenta apareció en su rostro. Supongo que hay ciertos momentos en la vida donde las palabras tienen múltiples capas de significado, incluso para quien las pronuncia. Se giró para mirarla directamente, sin pretensiones ni barreras. Cuando lo dije, mi intención consciente era ofrecerle una salida de esa situación humillante. Pero quizás, en un nivel que ni yo mismo reconocí en ese momento, había algo más, una intuición de que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse de formas que ninguno de los dos podía anticipar. La honestidad vulnerable de su respuesta conmovió a Rafaela. No era la declaración ensayada de un seductor habitual, sino la confesión casi tímida de un hombre descubriendo sus propios sentimientos en tiempo real. «Entiendo que esto complica las cosas», continuó Alberto. «La oferta laboral sigue siendo completamente legítima y basada exclusivamente en sus méritos profesionales. Si decide aceptarla, le garantizo que nuestra relación será estrictamente profesional, con claras líneas de reporte que no incluyen dependencia directa de mí». «¿Y si quisiera explorar esa otra posibilidad también?», preguntó Rafaela, sorprendiéndose a sí misma con su valentía. «Si quisiera descubrir qué hay detrás de esas palabras, más allá del contexto profesional». Alberto la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía muy cercano a la esperanza. «Entonces sugeriría que empezáramos como dos personas conociéndose, sin las complicaciones de una relación laboral inmediata». «¿Qué está sugiriendo exactamente?». «Que acepte conocer Arcadia Raíces como consultora externa primero. Con un contrato temporal que le dé la libertad de evaluar si el proyecto realmente se alinea con sus valores y objetivos, mientras nosotros también confirmamos que es la persona adecuada para dirigirlo». Hizo una pausa significativa. «Y mientras tanto, quizás podríamos conocernos fuera del contexto laboral. Como dos personas que encontraron conexión en la circunstancia más improbable». Rafaela consideró la propuesta. Era sensata, respetuosa, y ofrecía un camino para explorar ambas posibilidades sin comprometer ni su integridad profesional ni la posibilidad de algo más personal. «Me parece un buen plan», respondió finalmente con una sonrisa. «Aunque aún necesito hablar con mi madre sobre todo esto». «Por supuesto», asintió Alberto. «Y me encantaría conocerla también, si ella está de acuerdo. Su hija habla de ella con tanto respeto que debe ser una mujer extraordinaria». «Lo es», confirmó Rafaela, sintiendo una calidez expandirse en su pecho ante la consideración genuina en sus palabras. Mientras el sol comenzaba a descender sobre Ciudad de México, bañando los edificios con luz dorada, Rafaela y Alberto permanecieron un momento más en la terraza, contemplando el panorama urbano que se extendía ante ellos. Dos personas de mundos aparentemente irreconciliables, unidas por un acto de justicia cotidiana que había abierto la puerta a posibilidades que ninguno habría imaginado 24 horas antes. «¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?», comentó Rafaela, rompiendo el silencio contemplativo. «¿Qué?». «Que todo comenzó porque me obligaron a almorzar sola». Una sonrisa iluminó su rostro. «A veces, lo que parece nuestro momento más humillante termina siendo el catalizador de algo hermoso». Alberto extendió su mano, ofreciéndosela en un gesto que era tanto una pregunta como una promesa. «A veces, los finales son solo principios disfrazados». Rafaela tomó su mano, sintiendo la calidez de su palma contra la suya.
No sabía exactamente hacia dónde les llevaría este camino inesperado, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se presentaba como una lucha constante sino como un horizonte de posibilidades. Y mientras el cielo de Ciudad de México se teñía de tonos violetas y naranjas, dos siluetas permanecían juntas en lo alto de la Torre Arcadia, testamento silencioso de que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos ofrece segundas oportunidades, nuevos comienzos, y la promesa de que ningún almuerzo en soledad tiene que ser el final de nuestra historia.